Tengan muy buen día, estimados colegas. En esta oportunidad, como equipo, vamos a tocar lo que es el fraude de WorkCom. Primeramente, pues voy a presentar al equipo que vamos a estar abordando el tema. Tenemos al compañero Eliel Alfaro, al compañero Kevin Reyes, el colega Elmer de León, Moisés Urbina, el compañero Melvin Chicas y mi persona Mayra Flores. Para dar inicio, vamos a abordar lo que es una pequeña introducción, ¿verdad? De qué pasó con esta empresa WorkCom. WorkCom era una de las mayores empresas en telecomunicaciones que existió en los Estados Unidos. Se vio involucrada en lo que es un escándalo financiero, uno de los más relevantes en la historia del país mencionado, de Estados Unidos, ¿verdad? Se dio a inicios de los años 2000, en el cual se vieron prácticas contables fraudulentas, además de malversación de fondos de gran proporción, ¿verdad? Además de esto, pues WorkCom buscaba expandirse en el mercado de las telecomunicaciones. Su estrategia era la de absorber o de adquirir empresas minoritarias que se dedicaran similares a ella, que se dedicaran al mismo rubro, ¿verdad? Entonces, el CEO o el gerente, el administrador de esta empresa era el señor Bernard Evers. Y el caos financiero, pues, se dio más que todo cuando la demanda de las telecomunicaciones se dio a la baja, influenciado pues por muchas razones, ¿verdad? Acordemos que también vino en ese tiempo lo que era el auge tecnológico, era más fácil el acceso a las computadoras, a las telecomunicaciones, entonces como que esa parte de comunicarse pues por teléfono, así iba disminuyendo, entonces esto pues causó eh, un efecto obviamente en la empresa. Ahora, para la empresa, para mantener sus expectativas o su apariencia ante pues sus ejecutivos, o más bien entre sus socios, además de entre las personas al exterior de la empresa, empezaron a realizar lo que son diversas gestiones, ¿verdad? De diferentes prácticas en la que ellos registraban los gastos que la empresa tenía que hacer, las registraban en cuentas de capital, lo cual en apariencia pues claramente daba una mejor resultado en los estados financieros, ¿verdad? Reflejando pues mayores ganancias, lo cual no era real. Por supuesto, pues la deuda estaba aumentando y la situación financiera pues fue tan crítica hasta que en el año 2002 Workon anuncia pues prácticamente su quiebra y anuncia también de que tuvo más de 4.000 millones de dólares que no fueron declarados, lo que en junio de ese año pues la empresa se quebró totalmente. Entonces, basado en esta pequeña introducción, vamos a darle respuesta a una serie de cuestionamientos que se nos han planteado. La primera sería, ¿cuáles son las presiones que llevan a los ejecutivos y gerentes a maquillar los libros? Bueno, como equipo sabemos pues que influyó muchas cosas, sin embargo le hemos priorizado en cuatro. Lo primero, las altas expectativas que tenían de mantener los niveles de ingresos, ¿verdad? Pues la empresa obviamente se posicionó como una de las mejores de Estados Unidos en el ramo de las telecomunicaciones, absorbió a muchas empresas, como les mencionaba al inicio. Entonces esto lo llevó a ser pues una de las mejores, una de las top, una de las que se manejaba en Wall Street, sus acciones a un nivel alto, ¿verdad? Entonces el querer mantener ese nivel en apariencia, porque fue lo que lo llevó de alguna manera a tomar esas malas decisiones, porque como no querían como demostrar que pues no venía dando la rentabilidad o las ventas proyectadas en un inicio cuando la empresa pues empezó como en su mayor auge. Otro punto que nosotros consideramos que influyó fue pues la ambición y la inexperiencia de los encargados. ¿Por qué la inexperiencia y la ambición? Pues porque este señor Evers, si bien es cierto, pues él había administrado otro tipo de empresas, pero eran empresas que no tenían absolutamente nada que ver con las telecomunicaciones. Eran empresas eh, pequeñas que se dedicaban a cosas totalmente distintas.
Si bien es cierto, pues él no es que hizo todo mal al inicio, sino que, pues, digamos, pudo establecer la empresa. De alguna manera, y consideramos que fue muy ambicioso en el sentido de que no quiso él, como decimos coloquialmente, dar su brazo a torcer, sino pues que él pretendía como también cuidar su nombre y no quería demostrar o que los demás vieran de que pues él no estaba dando los resultados que se habían planteado con su llegada a la empresa. Por inexperiencia, pues porque no era una persona realmente con un, si bien sin menospreciar, pero no era una persona que se había preparado profesionalmente en el ámbito de la gerencia ni en el ámbito de la contabilidad, en nada de eso, ¿verdad? Sino que pues él simplemente sabía eh, lo que sabía de manera empírica. Ahora, dice la presión por parte del mercado y posicionamiento en la bolsa de valores. Pues como les mencionaba, Workon era una empresa muy estable antes de llegar a esto, muy rankeada, como les decía, en Wall Street, con un valor de acciones súper alto. Entonces, como que el querer mantener ese estatus y ver que ya no podían, sí les llegó a tomar a tomar varias malas decisiones. Por otra parte, el endeudamiento por arrendamiento de líneas de comunicaciones. El, la misma adquisición que ellos habían hecho de tantas empresas, llegó un momento en que pues no los podían pagar, incluso tenían líneas que ellos habían adquirido prácticamente inutilizadas, pero tenían que pagar el derecho de tener esas líneas. Entonces todo eso estaba consumiendo la empresa y pues los gerentes querían pues mantener, como decíamos en un inicio, ese nivel alto, ¿verdad? Las expectativas de que iba a poder resurgir, porque a lo mejor ellos no pensaron que esto se iba a crecer tanto y que se les iba a salir de las manos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el límite entre la suavización o gestión de ingresos y el fraude? Bueno, para la gestión de ingresos o suavización, eh, como equipo llegamos a la conclusión de que, si bien es cierto, es una práctica contable que se utiliza, no está dentro de todo lo correcto, pero no llega al hecho de evadir la justicia, de incumplir normas, de evadir a la ley, porque no se está haciendo con el fin de no pagar algo, sino más bien, pues, por ejemplo, si un gasto está compartido en, digamos, 15 días de un mes y 15 días del otro, pues se traslada o lo trasladan para el siguiente mes y no en el mes anterior, es por decirlo de algún ejemplo, ¿verdad? Pero siempre se está declarando y siempre se está pagando. Entonces, cuando vemos eso, ese punto ante el fraude, vemos que el límite está en la intención de cómo se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque uno se está haciendo la gestión de ingresos o de suavización, se está haciendo con la intención de, digamos, de dejar el gasto en el mes siguiente, pero porque está compartido, digamos, el gasto dentro de 2 meses. En cambio, el fraude ya llega al hecho de decir, no voy a meter este gasto, no voy a declarar este ingreso, o voy que debería de ser un gasto, yo lo voy a poner por el lado del capital, como lo estaba haciendo Workon. Entonces, porque hay una mala intención, hay una intención de ocultar un ingreso, una intención de ocultar un gasto, y al final pues dar unos estados financieros que por supuesto no contienen una información correcta, ¿verdad? Ahora, el volumen de movimientos. ¿Por qué el volumen de movimientos? Pues porque la suavización o la gestión de ingresos no es algo que se vaya a hacer todos los meses de manera eh, sin límite, ¿verdad? Simplemente de forma antojadiza, simplemente porque se me dio la gana o porque se me olvidó o sin supervisión, sino que pues se hace de una forma ordenada, con un porqué, con una razón, con una justificación, con un soporte. No es simple y sencillamente porque se me ocurrió hacerlo.
cosa que en el fraude es todo lo contrario, ¿verdad? Pues se sabe lo que se sabe lo que se está haciendo con la intención que se está haciendo y obviamente pues no es un movimiento o dos, sino que son varios movimientos pues con el fin como de querer tapar el movimiento que hice anteriormente, hago otro para querer tapar el que hice y así va. O sea, sí sé y sí tengo razón de lo que estoy haciendo. No es algo que se hace sin desconocer. Ahora, la práctica. Como le decía, pues en la práctica no, en la suavización de ingresos, al momento de realizarlo, pues no lo vamos a hacer de manera desmesurada ni de manera alocada, sino que siempre tiene que haber una persona pues que esté controlando, revisando y justificando, ¿verdad? Que al momento pues que exista una auditoría pues podamos justificar el por qué se ha hecho eso y que como les decía al inicio pues no se esté incumpliendo ni las normativas ni la ley, ¿verdad? Sino que todo sea de manera ordenada y justificada. Ahora, bueno, esas son dos preguntas en una. La primera es, ¿por qué no se detectaron antes las acciones tomadas por los directivos de WorldCom? Bueno, influyeron muchas cosas, pero hemos puntualizado 5. La primera es la limitación de información. Eh, Dentro del desarrollo del análisis del caso, al entrar más en detalle, podemos ver que pues había una limitación de información, desde, por ejemplo, a una persona auxiliar que le indicaran un procedimiento a hacer, le daban el dato que esa persona tenía que mover, sin una justificación, como decíamos anteriormente, simplemente pues la orden venía ya desde arriba. Entonces, y prácticamente pues a la persona no le tocaba más que hacerlo y no podía cuestionar, entonces le estaba limitando el por qué, eh, desde los auxiliares, desde, por decirlo de alguna manera, los jefes de área, no digamos también la parte de los auditores, tanto internos como externos. Otro punto que influyó, pues, que no se detectara a tiempo esta situación fue la falta de independencia de las áreas. Este, si bien es cierto, pues, Worldcon era una empresa grande, podría pensarse, pues, que esa estaba bien organizada, con sus jefes por cada área, con supervisiones, pero sin embargo no era así. De hecho, pues, menciona, pues, que no había ni siquiera un control o un orden de procesos. O sea, menciona que cada quien trabajaba así, a lo que el día diera, a lo que se tuviera que hacer. Entonces, como que eh, eso también influía en el hecho de que todo, habían 3, 4 personas que esas eran como las que tenían el control de todas las áreas, aunque tal vez no estuviesen dentro de esa área. Entonces, esa independencia, el hecho que todas las áreas fueran a dar a las mismas 3, 4 personas que habían empezado estas prácticas contables, afectó, no es que estaba, sino que afectó a que no se detectara a tiempo, pues porque eran ellas, de las directrices llegaba todo ahí, si cuestionaba, al final había que cuestionar las mismas personas, entonces esa falta de independencia influyó mucho, ¿verdad? Por supuesto, pues la falta de control interno, eh, una empresa del volumen y de los, tanto de ingresos, ¿verdad? Como de la magnitud que era WorldCom, pues tendría que haber tenido un control interno exhaustivo. Eso fue algo que definitivamente influyó mucho en el hecho que no lo pudieran detectar, pues porque no se estaban implementando controles adecuados. Otro punto más sería la falta de independencia de auditoría interna y externa. Sabemos que como auditores, pues, tenemos la capacidad y también, pues, el de poder trabajar de forma independiente, es decir, que, pues, podemos decir si trabajo con esta empresa o no trabajo con esta empresa, o sea, nada nos obliga, una empresa puede hacernos una propuesta, pero si nosotros vemos que el riesgo es grande, podemos, pues, sin ningún problema decir no, ¿verdad? Porque es una el auditor tiene esa facultad, pero en este caso eh, no existía. Definitivamente el auditor externo eh, veía la empresa, no sé, quizás muy pequeña o tal vez no muy pequeña, sino que
apreciaba tanto a su cliente porque era uno de sus mejores clientes que pues había perdido como su objetividad, había perdido su independencia, hacía las cosas solo como por hacerlas. Entonces eso, el hecho de que él no trabajara éticamente y profesionalmente de forma independiente como le manda la ley, sí influyó a que él no pudiese detectar tampoco lo que estaba sucediendo. Y por supuesto, la falta de ética profesional. Aquí pues entran desde el CEO, las personas que se rodeaban a los CEO, los gerentes, todas esas personas, las personas que se vieron involucradas posteriormente, a los que se les pedía que realizaran los movimientos. Y fue como una cadena de falta de ética, porque a pesar de que sabían que lo que se estaba haciendo era como un secreto a voces, nadie lo frenaba, nadie hablaba, nadie decía nada. O sea, era como, mientras a mí me paguen, o sea, que hagan lo que quieran, porque según ellos solo iba a responder la persona que estaba hasta arriba, cuando en realidad pues todos tenían una implicación de alguna manera. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué procesos o sistemas deberían implementarse para prevenir o detectar rápidamente los tipos de acciones que ocurrieron en WorldCom? Bueno, ¿qué debieron de haber implementado? Una unificación del sistema contable acorde a las necesidades de la empresa. También en el desarrollo del caso menciona, si mal no recuerdo el dato, que eran más de 66 sistemas contables, del cual la empresa recibía de diferentes estados del país la información financiera, y que entre todos los sistemas ninguno era compatible con otro. Por supuesto, esto lo llevaba pues a que la información no llegara correcta, a que la información pues no se pudiera procesar bien. Entonces todo eso pues si se hubiese implementado, se hubiese analizado antes, a lo mejor la situación que vivió WorldCom no hubiese sido así, ¿verdad? Se hubieran podido sacar a flote la empresa, reinventarse, qué sé yo, pero el hecho de tener tanto sistema y no buscar unificarlo les afectó. Si ellos hubiesen implementado un sistema en el cual todos trabajaran de una misma manera, ordenada, hubiese tal vez prevenido que sucediera el fraude que sucedió con WorldCom. Ahora, dice la mejora de control en las áreas. Pues como decíamos anteriormente, pues las áreas no tenían independencia, no existía un control por área, o sea, simplemente se revisaban un par de áreas de vez en cuando, los mismos procesos, los mismos documentos. Entonces, si a lo mejor se hubiese implementado un control correcto por área, un control en recursos humanos, un control en contabilidad, un control en ingresos, en ventas, en todo eso, a lo mejor se hubiese podido haber prevenido o en el mejor de los casos haberlo detectado antes, ¿verdad? Otro punto más que consideramos que se pudo haber implementado fue detallar los procesos de ejecución. Sabemos que es importante tener de forma detallada los procesos que cada área o que cada personal de la empresa debe de cumplir, ¿verdad? No importa el cargo que tenga, desde la persona pues que ayuda en la ordenanza hasta la máxima gerencia de la empresa, debe de tener su manual de funciones. La empresa no lo tenía, a pesar de lo grande que era, no lo tenía, no lo poseía. Lo veían prácticamente como que era perder el tiempo ponerse a hacer eso, pero definitivamente el tener implementado y bien ordenado los procesos que una persona debe de hacer, sin duda alguna, le ayuda a saber hasta dónde llega mi trabajo, y es acá donde entra el último punto, ¿verdad? La delimitación de las áreas, porque el saber mis funciones también me permite saber hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde tengo como control de los documentos que manejo, de los movimientos que hago, y no solamente hacerlo por hacerlo, ¿verdad? Sino que pues, por ejemplo, pedirle algo a alguien que haga lo que estaba sucediendo en esta empresa, pues decir, bueno, no me compete a mí, pues, y así, ¿verdad? E irse a otra área, pues que no me influya a mí o que no me afecte a mí mi trabajo. Pero como aquí prácticamente, como decíamos anteriormente, cada quien trabajaba como mejor le parecía, entonces
Si X persona se negaba a hacer el movimiento que ellos querían, lo podía hacer fácilmente otra persona y pues no pasaba nada, nadie decía nada. Vamos a la siguiente pregunta, que dice, ¿fueron culpables en este caso los auditores externos y la junta directiva? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, primeramente vamos con los auditores externos. Consideramos que sí, sí fueron culpables, sea por omisión o sí, más creería yo que por omisión. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de realizar las revisiones, de revisar documentos, de verificar que la información que la empresa estaba presentando en sus estados financieros fuera verídica, fuera exacta. Y no lo estaban haciendo. O sea, ellos no estaban viendo si había control, si habían procesos, si había alguna anomalía, si había algo que corregir. Como mencionábamos, pues el auditor externo prácticamente, pues él perdió su criterio profesional, no trabajaba de forma ordenada, no ordenada, sino correcta, porque incluso menciona el relato del caso que la empresa que era la auditora externa de WorkCom en un dado momento vino y a la empresa la clasificó no de mayor riesgo, sino de máximo riesgo. Y era claro, pues, que el auditor tenía que cambiar su forma de hacer sus revisiones, su forma de hacer su control, su auditoría, ¿verdad? Y él dice, pues, que siguió haciendo exactamente lo mismo. Él siguió revisando los mismos documentos, que eran rutinarios, dice, o sea, era algo que él siempre revisaba lo mismo, él solo prácticamente llegaba, pedía los mismos documentos, el mismo proceso, el mismo control, y era como solo lo llego a hacer, pues, porque vean que vengo, porque vean que aquí estoy y pues, pasar la factura, ¿verdad? Pero a él prácticamente como que no le interesaba él encontrar nada o no le interesaba quedar mal con su cliente. Entonces, sí consideramos que fue culpable, pues, porque no le dio la importancia que debía a la alerta que su misma empresa le dio en su momento cuando clasificó a la empresa como de mayor riesgo. Ahora, la junta directiva. De igual manera, consideramos que sí, sí tuvieron parte de culpa de lo que sucedió, porque pues ellos se reunían un par de veces al año para que le rindieran cuentas, por decirlo de alguna manera, sobre lo que estaba sucediendo en la empresa, ¿verdad? Que le entregaran su estado financiero, ver cómo la empresa iba, etcétera, etcétera. Pero no profundizaban más, no profundizaban más, se conformaban con ver un estado financiero relativamente, pues, rentable, bueno, y no profundizaban. Y sin tener en cuenta, ¿verdad? Y pues sabemos nosotros como futuros auditores, que para auditar una empresa no solamente se tienen que ver los factores internos de una empresa, sino que también se tienen que considerar los factores externos a esta que la puedan afectar. Entonces, en todo el rubro de telecomunicaciones, en ese momento, estaban las empresas que se dedicaban a esto, estaban quebrando, estaban teniendo pérdidas, estaban pues en declive. Y Worldcom mágicamente no le pasaba nada, siempre era rentable, siempre era buena, o sea, ese hecho que estaba ocurriendo de manera externa en la empresa tenía que de alguna manera llamar la atención tanto de la junta directiva como de los auditores. O sea, y eso nunca pasó, nunca sucedió, pues no sabemos si realmente pues no se interesaban en su empresa o simple y sencillamente pues prefirieron hacerse, por decirlo de alguna forma, del ojo pacho y solamente pues quedarse con lo que le estaban entregando los que estaban a cargo, pero definitivamente ambos bandos, tanto auditores como la junta directiva, sí tuvieron mucha influencia y sí tuvieron culpabilidad en lo que sucedió en esta empresa. Vamos con otra pregunta que dice, ¿Betty Vinson, villana o víctima? Bueno, consideramos que no, que sí es villana, no es víctima, porque en un inicio, ¿verdad? Ella pudo haber accedido ya sea por miedo, por presión, pues
porque necesitaba su salario, necesitaba su trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, a medida que se relata, que se profundiza en el caso, podemos ver que ella empezó a recibir, no recuerdo muy bien el término que decía, pero lo vamos a manejar como bonificaciones, como salarios o incentivos que eran muy por arriba del salario que ella tenía que percibir para el cargo que ella tenía dentro de la empresa. Y era una forma de callarla y que no hablara sobre lo que estaba sucediendo. Entonces, desde el momento en que ella acepta ese incentivo, desde el momento en que ella sabe perfectamente lo que está haciendo y decide callar, desde ese momento pues se convierte en villana para nosotros. Ahora, dice, debería haberse presentado cargos contra ella por fraude penal. Bueno, de hecho sí se presentaron cargos. Ella misma aceptó los cargos y se declaró culpable. De igual manera, fue uno de los testigos principales en el caso, ¿verdad? De las que relató y dio detalles de qué y cómo se hacían las prácticas fraudulentas. Esto pues le ayudó a obtener beneficios y a que se le diera una condena mínima de, si no mal recuerdo, fueron 5 meses en cárcel y 5 meses en detención domiciliar. La otra pregunta dice, ¿cómo deberían reaccionar los empleados cuando su empleador les ordena hacer algo en lo que no creen o en lo que no se sienten cómodos? Bueno, consideramos que por ética profesional, por valores y por seguridad de uno mismo, lo mejor pues es desistir de ese trabajo, pues como le pasó a Betty Vinson, pues una vez tal vez ella pudo haber dicho, bueno, tal vez no es tan malo como parece, ¿verdad? Pero a medida que ella se fue involucrando, ella fue viendo que sí estaba sucediendo algo. Entonces, lo mismo podría pasar con nosotros. Tal vez alguna vez, ya sea por seguir una orden, por ignorancia o no sé, podríamos tal vez realizar alguna gestión que podríamos decir, bueno, no me parece correcta, pero pero tener como la duda. Pero sí creo yo que deberíamos como de, si tenemos la duda de si lo que estamos haciendo, lo que se nos está solicitando es correcto, es pedir asesoramiento con una persona externa, ¿verdad? Mira, eso está pasando, o sea, a mí me inquieta esto, ¿qué hago, verdad? Y si definitivamente pues esto está fuera de la ley, fuera del orden, fuera de la ética, pues a veces creería yo que es mejor perder el trabajo a perder la libertad. Entonces, la siguiente pregunta. Bueno, las conclusiones, ¿verdad? Al finalizar el caso, podemos ver una serie de conclusiones en torno a este, como por ejemplo podemos destacar que es muy necesario e importante tener adecuados sistemas de control y procesos de auditoría que tengan la capacidad suficiente para poder detectar y prevenir prácticas fraudulentas, ¿verdad? Fue algo que creemos que es importante tenerlo no solo en WorldCon, sino en toda empresa. Otra conclusión a la que hemos llegado es que lo sucedido en WorldCon destaca lo importante que es tener una cultura empresarial integral, o sea, no verla de menos. A veces se considera que pues vemos como la cultura empresarial como algo solamente que se basa en una misión, en una visión, en valores que vemos pegados en la recepción de una empresa, y en realidad no, ¿verdad? La cultura organizacional o empresarial va más allá de eso. Entonces, y esta se debe de dársele prioridad a la integridad, a las buenas prácticas, y pues que los objetivos de la empresa, tanto monetarios, nunca sobrepasen por la ética, ¿verdad? Por los valores de las personas y por las buenas prácticas y trabajar íntegramente. Otro punto, otra conclusión, pues, eh, consideramos que es necesario que existan regulaciones fiscales, un poco más de influencia tal vez por parte de supervisión de las entidades gubernamentales, ¿verdad? A veces pareciera que nos gusta trabajar solo bajo presión, solo cuando tenemos la lupa encima. Entonces creo que es importante que estén pues
las autoridades dando revisiones periódicas a las empresas, indistintamente, pues, si estas tienen algún, qué sé yo, alguna demanda, algún caso especial, sino pues de forma periódicas, que sean pues de revisión, de control, no solamente cuando algo suceda, sino que anticiparse, a prevenir, ¿verdad? No solamente ir a curar el hecho, sino prevenir, que sería lo correcto. Ahora, otra conclusión es la de que es importante siempre revisar los procesos, y mejorar las prácticas para evitar los fraudes, ¿verdad? Es importante, sabemos, tener procesos claros, procesos que también se puedan adecuar. Si en algún dado momento hay la necesidad de cambiarlos, que no afecten la operatividad de la empresa, pero que tampoco pongan en riesgo el control, ¿verdad? El buen manejo de los fondos, el buen manejo de los ingresos que la empresa tiene, ¿verdad? El capital que tiene la empresa, que exista una rendición de cuentas en todos los niveles jerárquicos, ¿verdad? Que no solamente porque este es el gerente o este es el dueño, se le exente o se le omita de tener que rendir cuenta, ¿verdad? Sino que todas las personas involucradas deberían de tener una rendición de cuentas ante auditoría, ante una entidad diferente, ¿verdad? Nunca va a ser bueno pues que el control esté sobre solo una misma persona o solo una sola entidad, porque definitivamente pues esto se presta para muchas cosas. En esto pues fue prácticas fraudulentas que llevó a la quiebra de la empresa. Y por último, de las conclusiones, vemos que es necesario el impacto que tuvo lo que sucedió en WorldCom. Definitivamente nos demuestra que es necesario e importante trabajar siempre con transparencia, ser íntegros en lo que hacemos, que exista una buena gestión empresarial desde el más alto nivel, tener objetivos claros, objetivos que sean realistas a la empresa, ¿verdad? Al nivel de volumen de la empresa, también tomar, como les decía al inicio, tomar en cuenta pues los factores no solo internos, sino también externos, ¿verdad? Que la empresa pueda estar pasando para que los objetivos a veces, el querer alcanzar esos objetivos no nos lleven como a perder el rumbo, sino que pues sean, como les mencionaba, sean unos objetivos realistas y acordes a la empresa y al entorno de la empresa. Que exista un esquema de trabajo sólido, conformado, que tenga pues sus procesos bien definidos y pues como que también tengan la capacidad de que si esos procesos en algún momento tienen deficiencia o existe alguna reforma, qué sé yo, fiscal, tributaria, legal, tengan la capacidad, ese proceso de poderse modificar y adaptarse a lo que la ley manda, de manera que siempre se pueda seguir el cumplimiento de las leyes y que la empresa pueda seguir cumpliendo sus objetivos, pero dentro de las normativas legales. Ahora, bueno, como último punto tenemos la oportunidad de mejora. ¿Qué pudo haber hecho WorldCom para mejorar dentro de todo lo que sucedió? Consideramos que tener una jerarquía corporativa correcta, si hubiese tal vez tenido el mismo CEO que tenían, pero hubiesen podido haber puesto, como decíamos, definir los procesos, definir las áreas y a cada una de estas ponerle pues su gerente, ponerle su control, su supervisión y haberse hecho una jerarquía, una organización correcta, a lo mejor lo que sucedió se hubiese podido haber evitado. O sea, definitivamente tenían que mejorar en eso y no le dieron la importancia necesaria. Otra oportunidad que tenía de mejorar WorldCom cuando llegó el nuevo CEO fue la de fomentar una cultura organizacional. WorldCom era la suma de muchas empresas minoritarias dedicadas siempre a las telecomunicaciones y le hizo falta el consolidarse, no solamente adquirir y adquirir empresas, sino consolidar esas empresas en una sola empresa. O sea, era como un puñado de empresas trabajando a lo loco. Entonces, si a lo mejor ellos hubiesen mejorado ese punto, se hubiesen integrado, hubiesen sacado lo mejor de cada una, Qualcomm
a lo mejor tal vez existiese ahora tal vez de otra forma, qué sé yo, ¿verdad? Dedicada siempre al área de telecomunicaciones, pero de una forma más actualizada. Sin embargo, pues no fue así. Ahora, otro punto en lo que podrían ellos haber mejorado era contar con las auditorías rigurosas. Sin duda alguna, las auditorías tienen su razón de ser, ¿verdad? Sabemos que no basta solamente que esté un auxiliar, un contador y un gerente. O sea, tanto el auditor interno como externo tienen una función primordial. El interno, pues, está, ¿verdad? Constantemente monitoreando a la empresa y el externo pues llega a solidificar eso, a reconfirmar que sí se esté haciendo y si algo pues al auditor interno se le ha escapado, el auditor externo poderlo detectar y mejorar. Esto fue algo que no sucedió en esta empresa, no lo vieron como un punto a mejorar, ellos simplemente querían cumplir expectativas, cumplir objetivos, acomodar al lugar. Y dejaron de lado pues el hecho de verificar y corregir pues las irregularidades que tenían. Cada empresa pues ha de haber traído también cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Y las malas pues se quedaron quizás con lo peor de cada una. Ahora, la capacitación continua. En este punto pues consideramos que no se debería de hacer únicamente capacitaciones de forma profesional, ¿verdad? Cuando hablamos profesional estamos hablando pues que no simplemente al área de recursos humanos se le dé una capacitación en su área, por ejemplo, a la de contabilidad que se especialicen en temas tributarios, no solamente de la parte profesional, sino también la parte de los valores, y en todos los niveles, ¿verdad? Como decíamos, no solamente porque es el gerente va a ser el mejor, ni porque es la última rama de la empresa, tiene por qué ser lo peor. O sea, la capacitación en fomentar los valores, no solamente en su vida personal, que es donde empieza todo, sino también al momento de trabajar. O sea, desde ser ético y profesional en todo momento, ¿verdad? En todas las áreas, independientemente de donde esté, independientemente de la empresa en la que esté, el cargo que desempeñe, trabajar y hacerlo de forma correcta, de forma responsable y de manera íntegra. Ahora, el último punto dice realizar evaluaciones de riesgo con los posibles escenarios y las soluciones a esta. Definitivamente consideramos que WorldCom debió de haber analizado qué, o sea, qué estaba sucediendo o qué podía suceder al adquirir tanta empresa y tener como sus posibles salidas a esto. Eh, en todo porque una evaluación de riesgo a eso es, ¿verdad? No es ver qué puede pasar y prevenir eso que puede pasar, independientemente suceda o no, pero tener la salida. Sin embargo, pues ellos simple y sencillamente adquirieron y adquirieron y adquirieron, no se consolidaron, nunca vieron el riesgo que tal vez tenía la empresa, no le evaluaban correctamente y todo eso pues definitivamente influyó mucho. Lo pudiesen haber mejorado y haber evitado su situación, sin duda alguna sí. Sin embargo, pues ya sabemos cuál fue el desenlace, terminó en una quiebra, en una pérdida de la empresa, personas incluso hasta el día de ahora siguen pagando su condena en cárcel por ese fraude y pues eso sería todo. Esperamos pues que haya sido de su agrado y que las preguntas pues hayan quedado claramente contestadas.